El trabajo que hemos venido realizando con la Fiscalía General de la República aquí en México es el de acuerdos de cooperación judicial en términos de persecución al delito transnacional de narcotráfico, un tema relativo a tráfico de migrantes, también lo necesario para abordar el tema de corrupción en medio de los dos países. Y esto es parte de una estrategia que inicié en Panamá hace un mes más o menos, donde reunimos 8 fiscales generales de la región. Esto va a tener un seguimiento en Cartagena de Indias en octubre, donde van a haber 17 fiscales generales, en donde básicamente lo que queremos es hacer protocolos mucho más rápidos de cooperación judicial, utilización de medios probatorios en cada uno de los países para los procesos, mesas de priorización de casos emblemáticos para todos los países y con eso generar una mayor eficacia contra la delincuencia. Ese fue el objetivo de la reunión que sostuve aquí en la Fiscalía General de la República de México. Unas reuniones muy tranquilas, muy bien hechas y que dejamos sentada la base para que hayan ya los grupos técnicos de cada país empiecen a trabajar de forma conjunta desarrollando los convenios de cooperación que tenemos firmados con este país. ¿Y en qué estado se encuentra la cooperación binacional en materia de tráfico de migrantes y narcotráfico? Mire, nosotros tenemos en este momento con México 48 procesos de extinción de dominio en términos de bienes contra mexicanos. Hemos impactado en 10 operaciones en el último año y medio, 10 operaciones donde hemos podido capturar a 23 personas y hemos incautado 10 toneladas de clorhidrato de cocaína en toda esta estructura binacional con México. 8 extradiciones, 3 ciudadanos mexicanos capturados por narcotráfico en Colombia y extraditados a los Estados Unidos, y hay 3 ciudadanos mexicanos capturados y solicitados por el gobierno de México que también hicimos ese trabajo. Lo que queremos es incrementar esta tarea. Sobre el tema de tráfico de migrantes estamos empezando a trabajar y a poder ensamblarnos todos en la región para entender que la migración no es un asunto solamente hoy que está llegando desde Centroamérica, como históricamente ha tenido el problema México hacia los Estados Unidos, es decir, de Salvador, de Honduras, de Guatemala, llegando a México, yendo hacia la frontera americana, a Estados Unidos, sino también estamos teniendo una migración muy importante que está llegando de Chile, por un cúmulo de cubanos y haitianos que fueron a vivir a Chile y están saliendo de Chile, pasando por Perú, por Ecuador, suben por Colombia hacia Panamá, por la zona del tapón del Darién y entran a Centroamérica. Nos están acumulando 2 migraciones que les están llegando a ustedes y a los Estados Unidos, migraciones que pasaron, por ejemplo, de 1000 personas en el tapón del Darién en el mes de enero, y hoy ya son 20.000 personas mes, o sea, 1000 personas mes, ahora están en 20.000 personas mes, que se les suma a la migración que ustedes están teniendo en México. Luego, todo esto tiene que tener un trabajo muy concertado de las autoridades judiciales para perseguir las estructuras criminales, los jefes de esas estructuras criminales, pero por supuesto para llamar la atención de una realidad que está afectando a todo nuestro continente, donde hay una utilización incluso de esos migrantes por parte de esas estructuras violentándoles sus derechos humanos, y donde es necesario también que los Estados Unidos pues dimensione lo que está ocurriendo en esta región permanentemente. Hay una tercera migración que viene de África y viene de Asia, que llega en avión desde Brasil, de Brasil a Ecuador o a Perú, y también ingresa hacia Colombia y se une también a toda esta migración tan importante que pues pasa por Guatemala y pasa por México y toda Centroamérica. Es decir, se está planteando desde lo que usted nos está comentando una posibilidad de que se haya o se diseñe simplemente una estrategia regional para pues tratar este tema de la migración y a su vez el delito derivado de ello, que es el tráfico de migrantes, que se ha desaprovechado en este momento. Sí, sí, yo creo que no hay ninguna otra posibilidad de hacer un trabajo judicial importante si no es integrados. Yo de hecho en Colombia tiene 32 departamentos, es un estado unitario, no como el estado mexicano,
y yo he hecho un trabajo en cada uno de esos departamentos de una forma muy intensa e integral. Usted no puede perseguir la criminalidad si no se mueve en contra de esa criminalidad. La criminalidad es muy activa, es ágil, es dinámica. No puede volver esclerótica el trabajo de una fiscalía general. Entonces usted tiene que multiplicarse. Cuando usted se multiplica, también se tiene que multiplicar no solamente al interior de su país, sino en la región. Porque uno no persigue a los criminales con un código penal y un código de procedimiento penal o con un sistema acusatorio. Uno lo persigue con inteligencia judicial y uno lo persigue entendiendo los fenómenos criminales, sabiendo cómo se mueven, cuáles son los corredores regionales de criminalidad o estaduales de criminalidad aquí en México. Creo que esa es la tarea que estamos haciendo con varios fiscales generales. Parte de este viaje tiene que ver con incorporar a México dentro de esta discusión. Hay un tema puntual que tenemos con México que queremos tratar y vamos a hacerlo, y es un diálogo con China, México y Colombia por el envío de mujeres a China, que es trata de personas, de mujeres, y ese es un tema que nos preocupa. A mí me preocupa particularmente, he sido un defensor del tema de la mujer en mi país y tenemos que ver exactamente qué es lo que está pasando. Entonces ahí hay otro nicho que también se abre para Colombia y México en este punto. Y en este punto, ¿qué es lo que han detectado ustedes? Nosotros hemos detectado que hay unas corrientes de personas que utilizan mujeres, tanto en Colombia como en México, para enviarlas a diferentes lugares a prostituirse o las esclavizan sexualmente, y esas personas o son engañadas o son trasladadas, lo que llamaríamos en el lenguaje colombiano unas mulas que les entregan unos recursos, las engañan y las llevan allá. Sabemos que están llegando a países asiáticos, especialmente a China, especialmente a Japón, también están llegando a algunos países como Corea, también en Filipinas, en Indonesia. Queremos hacer una labor importante de verificación, y vuelvo y digo, estos son debates que no le interesan si se quiere, no son los grandes temas, pero yo creo que para mí, como fiscal general, para la justicia de Colombia, son los grandes temas también. Entonces creo que eso es otro tema que estamos avanzando a ver hasta dónde podemos llegar en ese punto. Oiga, fiscal, también preguntarle el papel en este tema del tráfico de migrantes, el papel que están jugando las organizaciones criminales transnacionales. ¿Hay cárteles de la droga mexicanos y colombianos involucrados en el tráfico de migrantes? Nosotros tenemos constatación de que hay estructuras criminales o carteles, como usted lo denomina. El Clan del Golfo, que opera en la zona norte del país hacia la frontera con Panamá, está utilizando a los migrantes para trasladar droga, que son los famosos muleros o las personas o cargueros. Es decir, cada migrante que llega a unos pueblitos en esa zona del país, entre el departamento de Antioquia y el departamento de Córdoba en Colombia, están pasando con 50, 60 kilos de clorhidrato de cocaína hacia Panamá. Eso, si usted hace esto en cálculo de que un grupo de 20, 30, 40 personas estén pasando hacia Panamá, está efectivamente generando un problema importante, porque además lo sueltan en la selva, y en la selva del Darién llegan hacia Panamá. Yo me imagino que ese es un trabajo escalonado, y eso es parte de lo que tenemos que trabajar, porque ese trabajo escalonado lleva a que persona que llegue es un posible carguero o una posible persona que puede llevar droga hacia los Estados Unidos. Entonces ese es otro tema que yo creo que estamos mirando, pero efectivamente en Colombia sí tenemos constatado que en esa zona del país se está presentando el fenómeno. ¿Y considera que Estados Unidos debe de hacer más para atender las causas de la migración en América Latina y el Caribe? Yo creo que Estados Unidos tiene que entender muy bien que el problema de la migración no es un problema solamente de México y de Guatemala. Sé que hay una política de los Estados Unidos que el presidente Biden le encargó a la vicepresidenta Kamala Harris para que pudiera avanzar alguna estrategia con Centroamérica y con México. Entiendo que además les iban a entregar $4.000 millones, $2.000 millones a México y $2.000 millones a Centroamérica. Yo llamaría la atención, porque es que el problema no es Guatemala y México solamente, a ustedes les está llegando el problema, pero es necesario saber de dónde está surgiendo el problema, y el problema está surgiendo de una diversidad de países en América Latina que están incrementando paulatinamente la llegada hacia Estados Unidos.
creo que debe ser un trabajo consistente y mucho más complejo para entender la región. La región no se entiende con dos países, la región se entiende de forma integral. Y no podemos entender desde Washington que América Latina tiene dos países. América Latina tiene todo un continente lleno de pluralidad, pero al mismo tiempo que genera, así como genera riqueza cultural, también genera riqueza delictiva. Y eso tiene que ser comprendido de forma mucho más clara. Los panameños están preocupados, los costarricenses están preocupados, pero también están preocupados los ecuatorianos, los colombianos, los peruanos, los brasileros, los chilenos. Todo el continente está involucrado en estas corrientes. Luego yo creo que faltaría mirar mucho más allá hacia el sur por parte de los Estados Unidos, de Guatemala, para entender que el problema es mucho más complejo de lo que yo creo que ellos creen. Fiscal, insistiendo un poquito de las organizaciones criminales transnacionales, ustedes desde Colombia que han tenido o han hecho un trabajo muy minucioso en cuanto a inteligencia y los recursos policiales que tienen, ¿cómo han detectado ustedes o cómo han venido detectado esta operación de las organizaciones en el tema específico del tráfico de migrantes? Mire, lo hemos por varias razones. Los procesos, Colombia es un país, en este caso la Fiscalía, que adelanta investigaciones. Estas investigaciones permiten recaudar elementos materiales probatorios, evidencia física a través de diferentes medios técnicos, entre ellos las interceptaciones legales que nosotros podemos hacer en el marco de esos procesos judiciales. En esas interceptaciones, por supuesto, hemos podido detectar información que nos lleva a justamente la judicialización de esas organizaciones y a saber más o menos el modus operandi que tienen. Sabemos lo que sabemos qué están haciendo, estamos persiguiéndolos, y por eso es clave que si nosotros tenemos esos elementos puedan ser compartidos en tiempo real y utilizados por los aparatos de investigación judicial del continente, en este caso, por ejemplo, la Fiscalía General de la República de México, para que pueda ser utilizado en sus propios procesos. Sabemos que México hace 2 años tiene el sistema penal acusatorio con una fiscalía autónoma, y nosotros vamos a cumplir 30 años de ese ejercicio. Sabemos al mismo tiempo que hay elementos que ustedes no tienen o instrumentos que no tiene México por múltiples razones, entre ellos la misma ley de extinción de dominio que fue, digamos, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia parte aquí en México. Ese es un instrumento vital, es un instrumento que pues hace que la lucha pueda ser conjunta. Nosotros hoy tenemos con esa ley, obviamente que fue declarada constitucional por nuestra Corte Constitucional, hemos podido incautar más de 4.000 millones de dólares de organizaciones criminales en Colombia, y ellos entienden muy bien que el problema no es solamente penal, el problema no es solamente conseguir un buen abogado que los libre de sus problemas criminales, el problema es que vamos por sus bienes. Y los criminales lo único que se preocupan es por sostener sus bienes. De hecho, se vuelven criminales para conseguir bienes y para conseguir recursos. Entonces, si nosotros vamos por los recursos, que es lo que estamos haciendo, pues obviamente empezamos a disminuir los niveles de criminalidad en un momento tan complejo como el que estamos viviendo todos en el planeta, por cuenta también del COVID-19, que exacerbó también un ánimo muy complejo de delincuencia, por cuenta no solamente de la acción delictiva, sino también muchas veces de las necesidades que se están viendo en estos países. ¿Dices cuántas Colombia o como Fiscalía han detectado, cuántas organizaciones y cuántas de esas que han detectado tienen relaciones con los grupos criminales mexicanos? No, nosotros usted sabe que hay microorganizaciones y hay macroorganizaciones, es igual que en México. Finalmente, en Colombia opera, hay una organización que se llama el Clan del Golfo. Esa organización Clan del Golfo es una organización que opera en la zona norte de Colombia, que es una organización que tiene unos componentes de narcotráfico. Hay otras organizaciones que están hacia el Pacífico, en donde está el ELN y algunas disidencias de las FARC, que también tienen unos componentes muy importantes de narcotráfico y se vinculan por vía transnacional con algunas organizaciones en México o grupos de narcotráfico en México, como el cartel de Sinaloa, como el cartel de Jalisco, en fin, varios carteles que también tienen esos vínculos. Ustedes saben muy bien que finalmente esos cargamentos pasan por México, y en México también encuentran una ruta hacia los Estados Unidos. También tenemos otros grupos también en la zona del Catatumbo, frontera con Venezuela,
y en esa zona del Catatumbo pues está el ELN, están los rastrojos, están las disidencias de las FARC, la disidencia 33, que justamente fue la que causó un atentado contra una brigada, la Brigada 30, en la frontera entre Colombia y Venezuela, en Cúcuta, y también atentó contra el presidente de Colombia, Iván Duque. Esas organizaciones también tienen un contenido muy importante con Venezuela, en donde utilizan también ese territorio para poder trasladarse o bien por la zona del Atlántico hacia México, llegando hacia toda la zona de Veracruz y la zona también del sur de México, justamente en la zona donde se encuentra la ciudad de Cancún, que también es un punto importante de entrada, y otros grupos, por supuesto, y otras rutas que salen hacia Europa, justamente llegando a Ámsterdam particularmente. Pero le pongo un dato que es importante que ustedes lo tengan. 5 millones de dólares cuesta una tonelada de clorhidrato de cocaína saliendo por un puerto de Colombia, y lo reciben o se puede vender en Nueva York, esa tonelada, en 50 millones de dólares. Una tonelada de coca, 5 millones de dólares, que sale de Colombia hacia Ámsterdam, se recibe en Ámsterdam en 60 millones de euros. Una tonelada de cocaína que sale de Colombia, o puede salir de México también, y llega a Australia, allá en Australia vale esa tonelada 185 millones de dólares. Entonces, cuando usted tiene unas dimensiones de negocio tan complejas, la lucha debe ser incesante, con unas porciones de producción de 1.000 toneladas o 1.200 toneladas de clorhidrato de cocaína al año, sin contar la minería ilegal, sin contar la marihuana. Pues por supuesto que estamos hablando de unas dimensiones de negocio que han puesto a Colombia y a México básicamente en una situación casi de sostenimiento de estos negocios. Lo que estamos haciendo es yendo en contra o trabajando en contra de eso para tratar de sostener la institucionalidad de nuestros países. Y hoy por hoy, ¿cuál es el poder que tienen los cárteles mexicanos desde Colombia? ¿Cómo lo ven? Yo creo que el poder de esos carteles en México, en Colombia, no es un poder territorial. No controlan territorios en Colombia. Es lo que yo he percibido como fiscal general de la Nación. Hay mucha especulación, pero yo he recorrido el país en 118 ocasiones desde que inició el COVID. Yo soy fiscal general elegido por la Corte Suprema de Justicia de mi país desde el 13 de febrero del 2020, y llevo en 117 ocasiones el territorio en su integridad, en la selva, en los ríos, en las cordilleras, en el Pacífico, en el Atlántico, y yo no he percibido grupos mexicanos controlando territorios. Yo lo que sí he percibido es enlaces de grupos mexicanos con grupos colombianos haciendo negocios entre ellos, en donde por supuesto los enlaces tienen que ver o con el cultivo, con la comercialización de los estupefacientes, que por supuesto engendran guerras intestinas alrededor de los grupos en Colombia. Pero eso no significa que México, digamos, o los carteles mexicanos tengan una presencia territorial. Hay algunos grupos que se denominan los mexicanos, o se denominan, bueno, cualquier nombre, pero eso no significa que no estén compuestos por colombianos o que haya un homenaje a México, etcétera, pero no es que haya presencia mexicana controlando territorios colombianos. Y el papel que han tenido, como lo reitero, las organizaciones tanto mexicanas, colombianas, puede ser las que operen en América Latina, en este momento donde hay grandes cantidades de personas migrando hacia Estados Unidos, y lo que nos comenta, ¿qué papel están jugando? ¿Están aprovechando esta actividad para que les reditúe como ganancia parte del narcotráfico, o cómo lo están percibiendo? Mire, el delito hay que verlo de forma holística. El delito no es solamente una norma en un código penal que dice tráfico de migrantes. El delito tiene una cantidad de enlaces, se enlaza permanentemente. Entonces, cuando usted tiene tráfico de migrantes, usted tiene tráfico de personas, usted tiene acceso carnal violento de mujeres, usted tiene tráfico de drogas, usted tiene porte ilegal de armas, usted tiene todo tipo de engranaje criminal, lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que esos engranajes criminales hacen que usted tenga una especie de portafolio criminal por parte de esas organizaciones.
Una de las cosas características que tienen estas organizaciones criminales, y podemos aplicarlo al caso mexicano, que se está viendo en Jalisco, que se puede ver en la zona de Veracruz, que se puede ver aquí en Ciudad de México, que se ve en el norte en Chihuahua, que se ve en diferentes lugares, como se ve en Colombia, es que las organizaciones tienen unos componentes de narcotráfico macro, es decir, hacen comercio de narcotráfico, llevan droga a los Estados Unidos, pero también en la medida en que nuestros países han venido avanzando económicamente o creciendo económicamente, han venido desarrollando micronegocios dentro de las ciudades. Extorsión, sicariato y al mismo tiempo microtráfico. Microtráfico que han venido llevándolo a generar consumo dentro de nuestros menores. Usted lo ha visto en México, lo hemos visto en Colombia y lo hemos visto en toda Centroamérica, lo hemos visto en diferentes lugares. En la medida en que usted tenga mayores recursos, usted se vuelve un consumidor potencial y la oferta ya no solamente va hacia los Estados Unidos, sino diversifican la oferta hacia los lugares y con ello multiplican la demanda porque aseguran una demanda por parte de los menores y por parte de esas estructuras, con un grave daño para nuestros países. Rompen la estructura moral de nuestras sociedades. Y eso es parte de ese escenario. Luego hoy esos delitos de tráfico van atados a todas esas estructuras. Entonces, usted tiene tráfico, usted tiene portes ilegales, tráfico de armas, tráfico de personas, al mismo tiempo consumo al interior de las ciudades, extorsión, sicariatos, etcétera, cuentas de cobros, oficinas de cobros de deudas entre mafiosos, etcétera. Todo eso opera ahí. Luego, si uno comprende solamente un enlace de esa cadena, no entiende el fenómeno. Si uno está entendiendo todo el fenómeno criminal, uno empieza a ser mucho más eficaz y empieza a priorizar casos que permiten golpear las estructuras. Por ejemplo, esas estructuras usted no puede golpearlas solamente en la parte baja de la cadena. O sea, usted no hace nada capturando un sicario, capturando una persona que está vendiendo al detal la droga en Ciudad de México. Eso, pues sí, efectivamente es un golpe que usted lo muestra con una captura. Son los capos, porque además hay que mandar un mensaje desde el punto más alto de la cadena diciendo que es posible romper las estructuras con los capos y con los bienes de extinción. En ese sentido empiezan a desmantelarse esas estructuras. En Colombia, por supuesto, existe ese problema, pero la pelea que nosotros hemos dado durante 35 años ha sido inmensa. Colombia fue un estado fallido en los años 80 y 90. Hoy es un estado que tiene una institucionalidad sólida. Y por supuesto, haber roto el cartel de Medellín, haber roto el cartel de Cali, haber roto el cartel del norte del Valle, haber hecho el proceso de paz también con las FARC, que es muy importante para Colombia, haber hecho y ha permitido romper una cantidad de círculos muy importantes de violencia, que hoy están focalizados en unas disidencias, en unos territorios apartados, pero que están teniendo también la presencia del Estado allí para combatir eso. A propósito de esto que menciona, fiscal, ustedes son los capos y son los bienes. Sí. En México, en esta nueva administración, no son los capos, pero se está tratando de combatir los bienes a través del instrumento que es la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo califica esto? Que se ha calificado incluso como la política de abrazos y no balazos. ¿Cómo lo ven ustedes desde Colombia? No, yo más allá de entrar digamos, yo quisiera ponerlo en términos de mi país, y en términos de mi país es muy simple, en términos de mi país es, usted puede tener unidades de inteligencia financiera, nosotros tenemos una que es una unidad de inteligencia financiera que es la UIAF, pero si usted no tiene instrumentos judiciales para perseguir esos bienes, usted no está haciendo absolutamente nada. Sí, la información sin elementos materiales de judicialización no sirve. Y dos, si usted no ataca a los capos y no ataca los bienes de los capos, usted no tiene lucha contra el narcotráfico. Esa finalmente es la conclusión a la que yo llego como fiscal general de Colombia. Yo creo que la alternativa en este caso es al criminal hay que perseguirlo, al criminal hay que detenerlo, al criminal hay que sancionarlo. Usted no le puede dar un mensaje a la sociedad de que finalmente lo que hay que hacer es reconciliarse con el narcotraficante. El narcotraficante lo que hay es que quitarle los bienes y mandarlo preso.
y buscar la negociación en el sistema acusatorio para que me ayude a desmantelar las organizaciones criminales. Esa es la posición que yo tengo en esto. Una de las cosas que uno aprende como fiscal general de un país es que uno no vive de los discursos, y los discursos son para los políticos. Uno como fiscal general, y yo hago parte de la rama judicial de mi país, es que yo resuelvo esto con resultados. Yo no puedo salirle a decir a la gente en mi país, y ha sido una de las cosas fundamentales que he tenido en todos los territorios, es que yo no hago investigaciones exhaustivas, yo doy resultados concretos. Yo no persigo simplemente delincuentes diciendo que vamos a establecer políticas no, yo no establezco políticas de nada. Yo lo que hago es quitarle los bienes a través de la justicia, la fiscalía y la justicia, y perseguirlos y mandarlos presos, o desmantelar las organizaciones con principios de oportunidad, o con mecanismos de preacuerdo, o con los acuerdos que tenemos de extradición con otros países, donde con cooperación estamos también remitiéndolos. Eso es lo que hay que hacer para recuperar un país. Un país requiere determinación, requiere justicia, requiere seguridad, requiere respeto a nuestros policías, respeto a la fuerza pública. Eso es lo que hace, y respeto a nuestros jueces. Usted dignifica la justicia de un país y usted dignifica el país. Usted dignifica la seguridad de un país respetando, por supuesto, los derechos humanos y todas las garantías, que es lo que nosotros también tenemos en nuestro país, y usted dignifica el Estado de Derecho en un país y las instituciones. Eso es lo que nos sostiene. Si uno pierde eso, paulatinamente se presenta un proceso de degradación que cuando usted se dé cuenta va a ser muy difícil recuperar. Volviendo al tema fiscal de la cumbre que tienen programada para en octubre, derivado de los acuerdos en Ciudad de Panamá, en términos concretos, la estrategia que se estaría planteando y se estaría anunciando para este mes, pues si nos las pudiera detallar, porque alcancé a leer algunos puntos de la colaboración que van a tener en materia de justicia judicial, y algunos puestos fronterizos creo que estaban planteándose por ahí, y si también nos podría añadir por qué México no firmó en Ciudad de Panamá, no sé si no asistió o si va a estar contemplado en esta cumbre. No, fue inicialmente una reunión donde queríamos tocar lo que estaba ocurriendo en el tapón del Darién. Entonces, ¿qué era lo que involucraba? Involucraba que Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica tenían una serie de preocupaciones en torno a lo que ocurría en el tapón del Darién, particularmente Panamá. Por eso la reunión fue en Panamá. De esa declaración de Panamá se estableció que necesitábamos establecer mecanismos de cooperación para perseguir organizaciones criminales que fomentaban los migrantes, que fue lo que expliqué. Un poco el corolario de esa reunión fue el de determinar que necesitábamos ampliar este espectro, porque además allá se discutió y se dijo, no, el problema no es Salvador, el problema es Guatemala, el problema no es Guatemala, el problema es que llegó a México, el problema no es de México, es que es un problema de los Estados Unidos, el problema es de Ecuador. Entonces, entre todos, cada uno fue planteando sus dificultades. Y como la realidad monda y lironda de este asunto es que nosotros finalmente con el COVID-19, todos los países se enconcharon, se pusieron dentro de su propio país y perdieron las dimensiones internacionales, porque no pudimos salir, porque no podíamos viajar. Y el hecho de que empecemos a abrirnos luego de los procesos de vacunación y de lo que ha venido ocurriendo, hemos advertido que quienes no estuvieron en COVID y sí siguieron viajando fueron los delincuentes. Y eso nos pone en una circunstancia de situación de alerta para poder entre todos unirnos, y ese es el objetivo de Cartagena. Entonces Cartagena incluimos a México. Yo de hecho invité al fiscal general de la República, también a los viceprocuradores. Usted sabe que hay algunos viceprocuradores que están allí encargados también de algunos asuntos que tienen que ver con extradición y con Colombia, uno de ellos además con el que conversé el día de ayer, pero al mismo tiempo decirles que pues allá en Cartagena lo que vamos a hacer son varias cosas. Uno, establecer las mesas de priorización de casos relevantes para cada uno de los países, y eso lo van a dirigir los diferentes vicefiscales y viceprocuradores en la región. Dos, establecer la política en casos como no solamente narcotráfico, que está mucho más avanzado, sino en tráfico de migrantes. Otro tema importante es
todo lo relativo a extinción de dominio en algunos países. Hay unos que lo pueden hacer más fácilmente que otros. Costa Rica tiene una ley de extinción de dominio muy importante. Panamá está a puertas de expedir su ley de extinción de dominio. México tiene unas limitaciones por la decisión del Tribunal Supremo. Pero entre todos vamos a ver cómo podemos apoyarnos en ese aspecto. Y otro aspecto ya allá en Cartagena es que miraremos algunas bilaterales para poder ya tratar asuntos que tienen que ver con delitos que nos competen a 2 o 3 países. En este caso, lo que yo le decía con México, el tema de trata de personas. Ese es un tema que nos compete y yo creo que vale la pena hacer ese esfuerzo de poner nuestras capacidades, que México ponga sus capacidades y ver exactamente hacia dónde se están dirigiendo estas mujeres y rápidamente activarse. El caso China, que yo creo que ahí hay que aprovechar un espacio que México ha ganado también con esos acuerdos que nosotros no hemos tenido. Y nosotros podemos también buscar otras colaboraciones con otros países. Lo que estoy haciendo es tratando de crear unas uniones no políticas, porque esto no es político, sino judicial, en torno a la persecución del crimen, independientemente de las ideologías de cada uno de los presidentes. Cada presidente es un mundo aparte, tienen sus formas de ideológicas, pero los criminales no son ideológicos, son criminales. Y por eso nosotros tenemos que perseguirlos. Y esa es la tarea que le corresponde a los órganos judiciales de la región. Y como le comentaba, se están previendo la conformación de puestos fronterizos con equipos de 2 fiscales y la creación de equipos conjuntos de investigación. ¿Cómo funcionaría o cómo? Bueno, eso sería, pensamos en poner unos puntos fiscales colombianos en Panamá o fiscales panameños en Colombia, con asistentes de fiscales y en oficinas en puntos fronterizos que incluso permitan hacer operaciones binacionales o trinacionales, acompañados por personas de los otros países. Eso va a ser muy importante y por supuesto compartiendo las banderas dentro de sus uniformes y pudiendo actuar de una forma conjunta en el marco del Convenio de Naciones Unidas de Palermo, que nos permite hacer esas cooperaciones. Queremos por supuesto involucrar a México dentro de eso, nos parece fundamental. Yo le tengo un gran respeto a México, quiero mucho este país, me parece que es un país que ha sido una máquina cultural muy importante para América Latina. Lo he visitado en una infinidad de oportunidades, no como fiscal, sino como ciudadano, como turista, como profesor universitario en la UNAM y como pues, profesor universitario también en varios congresos. Entonces, digamos que México para mí es un baluarte fundamental. Es un país de 140 millones de habitantes, 135 millones de habitantes, un país que tiene un poderío institucional también importante. Muchos nos critican, a México, a Colombia y a otros países, de que nosotros somos simplemente gestores de delincuencia. Y yo sí pongo un punto sobre eso y yo pido respeto al mundo entero por América Latina. Nosotros somos un continente también muy poderoso económicamente, valeroso, nos hemos levantado frente al COVID, somos un continente de trabajadores, somos un continente de gente echada para adelante, culturalmente somos muy buenos, y México y Colombia ni hablar. Aquí nosotros hemos tenido históricamente una cooperación no solamente judicial, sino cultural. Aquí murió nuestro premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Aquí vivieron grandes escritores colombianos como Fernando Vallejo, aquí estuvo Álvaro Mutis. En fin, nosotros tenemos un gran cariño por México y por eso la inclusión de México dentro de todos esos equipos para mí es fundamental. O sea, México para mí es una esencia de ese gran acuerdo que pretendemos construir en la región desde las fiscalías. Del otro punto, si me permite nada más, fiscal, abordar, aunque ya en la primera parte había mencionado algo del narcotráfico, que es otro de los puntos de su agenda, y también de la cumbre en Cartagena. Pues nada más reafirmar usted, por ejemplo, qué piensa de la legalización de las drogas como un instrumento para acabar con el fenómeno del narcotráfico. Mire, yo sobre el tema, yo lo que creo es que la persecución a las drogas es trascendental también para nuestro continente. Nosotros no podemos entrar en un proceso de legalización de drogas sobre la base de que no hayan acuerdos multilaterales alrededor de las drogas. Y sobre esto debe haber una corresponsabilidad. ¿La corresponsabilidad cuál ha sido? ¿O cuál debe ser?
lo dijo varios presidentes en Naciones Unidas, el presidente colombiano lo dijo en su discurso. Nosotros podemos y hemos hecho un esfuerzo muy grande en la persecución criminal a las drogas. También debe haber una persecución o un trabajo muy importante para la disminución del consumo en aquellos países que son consumidores de droga. A mayor consumo de droga, pues mayor producción de droga, y esto no va a terminar nunca. Ahora, frente al tema de la marihuana, entiendo que hay algunos países que han entrado ya en ese proceso, pero sobre el clorhidrato de la cocaína, algunos han planteado el tema de la legalización. Es un debate estéril, por una razón, porque en la medida en que no haya acuerdos globales frente a ese producto, pues no puede haber legalización de nada porque usted no tiene a dónde vender eso. Entonces finalmente lo que hace es entrar en un círculo vicioso. Son visiones románticas que se tienen desde hace muchos años. Yo creería que pues serán otras generaciones y serán otras visiones sociales las que permitirán llegar a cualquier tipo de acuerdo sobre eso. Por lo pronto, como fiscal general, más allá de reflexiones académicas sobre ese asunto, lo que hay que hacer es perseguir los criminales que están metidos en ese negocio, porque lo único que producen son muertos en México, muertos en Colombia, miles de familias además que lo han perdido todo, y mientras tanto, pues no podemos perdernos en unas ideas románticas de convocar un mundo libre de drogas y un mundo donde exista la legalización cuando nosotros mismos estamos rodeados de los delincuentes que están produciendo un efecto de dolor enorme en las sociedades. Persecución en este momento y claridad frente a las políticas que nosotros representamos como latinoamericanos y en especial como colombianos. La pasividad como estrategia se puede ver ante un fenómeno criminal como el que está sufriendo México o como el que ha sufrido Colombia, como nos dice, desde los años 70, 80, donde han estado fallidos. Pero la pasividad como un instrumento, como la utilización de una estrategia contra el fenómeno criminal es válida. ¿Es un instrumento que se puede, digamos, considerar como una estrategia? No, yo creo que la mejor estrategia para luchar contra la criminalidad es la dinamicidad, es comprender que los fenómenos se mueven, criminales. Sí, el narcotráfico de hoy no es el mismo narcotráfico de hace 10 años. El narcotráfico de hoy no es el mismo narcotráfico de hace 20 o hace 30 años. Antes había los grandes capos de la droga, Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, etcétera, unos personajes que estaban ahí. Hoy se han venido camuflando dentro de las sociedades. Hoy seguramente hay banqueros que son narcos. Hoy seguramente hay comerciantes que son narcos. Hoy seguramente hay industriales que participan de ese negocio. Hoy seguramente hay personas del común que uno no ve y que los hemos denominado en Colombia los narcos invisibles. Aquellos que están camuflados, aquellos que están operando, que ya no están en esos grandes carros, en esas grandes mansiones, en ese gran lujo, rodeado de miles de mujeres o de cientos de mujeres. Digamos, eso ha venido cambiando. El modus operandi de esos mecanismos ha venido cambiando. Y así con todos los delitos. Cada delito va cambiando. Miren ustedes el reto que tiene México y Colombia y el mundo entero frente al COVID. Hoy estamos viendo incrementado, leían un reporte aquí de la Fiscalía y de la Justicia Mexicana, igual en Colombia, el incremento de los delitos informáticos. Por cuenta del COVID-19, todo el mundo tuvo que incrementar el uso de la tecnología. Pero cuando uno utiliza la tecnología para trabajar, hay otros que dicen, bueno, yo la voy a utilizar también para delinquir. Y entonces terminamos con delitos informáticos. Pues la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la estrategia que tiene hoy la justicia para enfrentar esos delitos informáticos? Deberíamos estar pensando en eso, porque de lo contrario la gente pierde la capacidad de creencia en las instituciones y en la institucionalidad. Si alguien está en su casa y de repente está sentado en su computador y su celular empieza a sonar como le empiezan a sacar sus recursos en un banco, pues la situación de incertidumbre es enorme. Y al otro día, ¿a quién llama? ¿Cómo activa la justicia? ¿A quién denuncia? Y de repente le dicen que se produjo la operación en Singapur, o que se produjo la operación en Indonesia, o que se produjo la operación en Estados Unidos, y nunca ha salido de México, ni nunca ha salido hacia esos países. La justicia no puede decirle, oiga, qué pena, me parece muy sofisticado el mecanismo, váyase para su casa y qué pena y perdió. Así no funciona esto. Entonces nos toca a todos ser imaginativos. Por eso yo digo, la estabilidad en la persecución criminal no sirve. Sirve la inteligencia judicial y el movernos. Si uno no se mueve,
los delincuentes sí se mueven. Esa es la regla que uno debe tener en esto. ¿Y usted considera positivo que las Fuerzas Armadas sean quienes combatan el narcotráfico y el crimen organizado? ¿Que esté militarizada la lucha? Mire, yo sobre eso no puedo responder el caso mexicano, pero en el caso colombiano. Nosotros en Colombia tenemos la Fiscalía General de la Nación, que tiene un cuerpo de policía judicial, que es el que nos acompaña a nosotros en la judicialización de delitos, de diferentes delitos, entre ellos el narcotráfico. La Policía Nacional en Colombia tiene dos cuerpos de policía judicial que dependen del fiscal general de la Nación, porque yo soy el jefe de la Policía Judicial en su integridad de Colombia, de la Fiscalía, de la DIJÍN, que se denomina, y de la SIJÍN. El Ejército acompaña en operativos a esos cuerpos de policía judicial cuando se encuentran en zona rural y requieren apoyo logístico. Por ejemplo, que necesitamos en zona rural, en la selva, llegar a un punto para hacer una incautación o unas capturas, hay unos cuerpos de ejército que nos pueden acompañar porque no podemos llegar a esas zonas. Pero nosotros no tenemos, el ejército no tiene cuerpos de policía judicial que se encarguen de adelantar los procesos de investigación. Somos un cuerpo civil. El cuerpo civil es la Fiscalía General de la Nación. Entonces en Colombia nosotros perseguimos la criminalidad desde lo civil. El ejército cumple unas funciones, pero no pueden ser todas las funciones. Ahora, cada país tiene sus propias necesidades. México tiene una constitución federal y por ende cada estado tiene su propia policía y cada localidad tiene su propia policía. Nosotros tenemos una policía nacional, lo cual hace que las cosas sean mucho mejor, porque finalmente si falla algo en un estado, en un departamento en Colombia, hay un doliente nacional que puede tomar unas decisiones. Es lo que pasa con el fiscal general. Yo tengo 25.000 funcionarios, 5.000 fiscales, 32 departamentos en Colombia, pero yo nombro cada uno de los directores seccionales, directores de cada departamento de la fiscalía, y yo tengo un control de todo el territorio nacional. Entonces, si usted me pregunta qué pasa en cada estado, en cada departamento, yo le cuento. Pero cuando usted tiene un estado federal, usted tiene un cúmulo de competencias que impide muchas veces que esos diálogos se puedan hacer de una mejor manera y se generan conflictos y competencias que obviamente en el campo operativo puede llegar a dificultar la acción. Pero pues cada estado tiene sus propias dinámicas. Fiscal, y hoy por hoy, ¿cuál es la amenaza que representan las organizaciones criminales transnacionales para la región, no solo para México y Colombia, sino cuál es la amenaza que representan y cuáles dirían los puntos que se deben de atender con mayor urgencia? Yo creo que los puntos más importantes es el incremento, digamos, ¿cuál es el riesgo? La pregunta del riesgo. Para mí el riesgo es que la reactivación económica después del COVID termine siendo atada al crecimiento de las organizaciones transnacionales del crimen. Eso es. Es decir, que el continente termine siendo marcado de una forma muy importante, no por la recuperación económica de la región por actividades legales, sino por actividades ilegales. Por eso hay que combatirlas. Eso es lo que a mí me preocupa y me preocupa el crecimiento, porque usted sabe que el único sector que no tiene reglas ni tiene mecanismos de control interno, pues es el crimen, porque el crimen funciona de una manera muy rápida y sin tanto formalismo. Ellos también buscan resultados rápidos, ellos no son de discursos, ellos simplemente dicen cómo yo pongo una carga de cocaína en México o cómo yo pongo una carga de cocaína en los Estados Unidos. Eso ahí no hay mayor discusión, la logística y cuándo se hace, o cuando se producen los crímenes contra nuestros periodistas, contra nuestras mujeres, sin ningún tipo de duda. Entonces, lo que uno tendría que hacer es, el riesgo es ese y por eso es fundamental los acuerdos de cooperación para que rompamos y podamos frenar ese riesgo. Eso es lo que hay que entender. De resto, América Latina es un continente muy pujante y debe ir recuperándose paulatinamente. Es que mire, nosotros no somos un continente que pueda vivir toda la vida de subsidios. Cuando usted le entrega el subsidio a una persona, usted se lo entrega para que esa persona pueda vivir durante un tiempo y después se pueda recuperar y pueda salir a trabajar. Usted no le entrega eso para que la gente pueda salir a vegetar. Digamos, una cosa es vegetar y otra cosa es trabajar. Usted no hace países a punta de vegetación ni de discursos.
usted hace países a punta de trabajo, de empuje y de ganas. Así se han construido los países. Y esa es la historia que hemos tenido en los últimos 200 años en el mundo del capitalismo. Entonces, en ese sentido, nos toca, que ha sido la realidad, es una región que se ha empobrecido, hemos perdido años por cuenta del COVID-19. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues básicamente la gente dice, yo tengo que salir a trabajar, yo tengo que salir a vender mis tacos, yo tengo que salir a vender mi comida, yo tengo que salir a conseguir los recursos para mis hijos, yo tengo que salir a conseguir los recursos para pagar la universidad o el costo de la universidad o un costo de la universidad de mis hijos. Yo tengo que salir a moverme, porque además el movimiento es vida y el trabajo es vida. Entonces, nosotros nos recuperaremos, pero los criminales también están actuando en paralelo, por eso es el mayor riesgo y hay que combatirlo. Y en ese sentido, para ustedes el cártel Jalisco y Sinaloa, ¿qué representa una amenaza? ¿Cómo la calificaría? No, son amenazas que tiene México, por supuesto. Los carteles de la droga siempre serán amenazas, porque son organizaciones, ese más otros, digamos, estructuras que no están pensando en construir, sino en destruir. Es que una organización criminal no construye la sociedad, la destruye. Mientras que una asociación o grupo de personas que se unen para producir efectos positivos en una sociedad, pues construyen sociedad. Cuando a alguien se le ocurre poner un restaurante, está pensando en pagar impuestos, en generar empleo, en producir valor, en recuperar un sector de una ciudad, etc. Cuando un grupo de criminales se une, está pensando en cómo destruye un sector, en cómo rompe la estructura social, en cómo saca muchachos de un colegio, en cómo los envicia, en cómo genera extorsión, en cómo promueve el sicariato, en cómo exporta droga, en cómo exporta crimen. Creo que el debate es muy simple. El que esté con los delincuentes es un delincuente, el que esté con la gente de bien, pues debe ser reconocido por la sociedad. Eso es lo que... En eso hay que ser dicotómico y muy claro. ¿Hay fiscal posibilidad de que Colombia pueda auxiliar a México en el tema específico de Ayotzinapa? Bueno, estamos en este momento casi a 7 años de que se cumpla de ese caso que fue pues muy conocido en el mundo. Ustedes pueden brindar asistencia, se está hablando la posibilidad de que Colombia brinde asistencia, ya sea jurídica, operativa, ¿de qué tipo se podría hacer? Mire, ese es un tema que yo le planteé ayer en la reunión en la Fiscalía. Nosotros hemos venido construyendo en Colombia desde mi llegada a la Fiscalía y con la unidad de investigación, que es una unidad especial que tenemos en la Fiscalía para esos temas, una metodología para poder esclarecer esos crímenes colectivos rápidamente. Y construimos la metodología. El año pasado tuvimos en Colombia varios hechos de crímenes colectivos de 3, 4, 5, 6 personas, en algunas de las zonas justamente selváticas donde hay disidencias, donde hay problemas de esas enroques de carteles de la droga de un lugar a otro. Y pudimos con esa metodología resolver los casos en 20-25 días, expedir las órdenes de captura, capturamos a las personas y estuvieron en centro y se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por parte de nuestros jueces de garantía. 20 días, 25 días, en zonas muy complejas, con vinculaciones de diferentes actores. Entonces creo que nosotros hemos aprendido, y hemos aprendido porque, mire, el hecho de vivir en Colombia o vivir en México hace que uno también tenga que aprender a perseguir criminales. Seguramente si estos casos pasan en Finlandia, en Noruega o en Suecia, pues verdaderamente pues ellos seguramente están atados a esos crímenes por las novelas que leen que producen en las librerías y por parte de los escritores. Pero es que nosotros sí tenemos esa realidad en las calles. Entonces Colombia ha construido esos mecanismos y yo le dije ayer al viceprocurador y conversé también con algunos miembros de la Fiscalía, en donde nosotros podríamos poner sobre la mesa esas metodologías, incluso enviar a algunos fiscales
y decirles que les podemos colaborar en lo que consideren ustedes. México es un país autónomo, es un país que toma las decisiones que debe tomar, pero yo creo que este caso de Ayotzinapa, como muchos otros casos, pues son casos en donde si nosotros, como Fiscalía Colombiana, podemos colaborarles y darle la mano, con mucho gusto lo haremos. Porque, vuelvo y repito, cuando yo vengo a México me siento como si viniera a un país hermano, no me siento como si viniera a un país extranjero. Y finalmente, preguntarle cuál, para en octubre ya se podría considerar tener una buena estrategia más bien una estrategia regional en temas de tráfico de migrantes y narcotráfico de la región. Yo creo que sí, estamos trabajando muy duro en eso, estamos construyendo las mesas técnicas, los vicefiscales están conversando ya, se están conversando en algunos de esas estructuras y seguramente firmaremos algún documento en la ciudad de Cartagena para después seguramente continuar esta dinámica y hacer algo que no se había hecho en la región. Mire que tenemos la Asociación Iberoamericana de Fiscalías y Ministerios Públicos en la región, pero yo creo que más allá de pensar digamos en las dinámicas de encuentros sin resultados, estamos buscando más bien encuentros con muchos resultados. Dentro de la asociación incluso ya nos hemos reunido y seguramente la asociación será un vehículo que utilizaremos para poder también impactar ya no solamente los problemas de tráfico de migrantes, sino otros muchos problemas que nos afligen, como por ejemplo uno que nosotros también pusimos en el centro en Colombia, y es la lucha contra la deforestación en nuestras selvas. Nosotros tenemos la idea de que un país que no respeta, un continente que no respeta su medio ambiente, pues no respeta la vida tampoco. Entonces estamos trabajando en algunos de esos temas que son vitales. Acabamos de sacar también unas directivas de protección contra el maltrato animal y volvemos a las discusiones. Maltrato animal, selva, mujer rural, mujer cabeza de familia, lucha contra el feminicidio, son también temas vitales que hay que meter en la agenda, que no podemos simplemente colapsar la agenda con narcotráfico, sino también tenemos que ponerlo con otros sectores, y es a eso a lo que yo me estoy dedicando en el ejercicio de la Fiscalía que yo dirijo en Colombia. Y para lo que viene, ahora sí ya finalmente, para lo que viene en el futuro de la relación entre México y Colombia, la cooperación. Bien, una cooperación amable, una cooperación certera. Esperamos que se fortalezca la Fiscalía, porque es una Fiscalía que ustedes hicieron la transición de Procuraduría General a Fiscalía en el año 2018. Se requiere para tener estos acuerdos diálogo permanente, y decirles que el éxito de la Fiscalía de la República de México para nosotros es un éxito también, y para toda la región, porque México es muy importante como punto de justicia y de llegada incluso a Estados Unidos. Y en segundo lugar, ojalá el fortalecimiento de la policía judicial, porque la Fiscalía en ningún país funciona si la policía judicial, si no hay mucha policía judicial. Creo que el fortalecimiento de policía judicial hace que haya más investigación, respalda a los jueces, a los fiscales, y los fiscales pueden construir sus planes metodológicos y lograr resultados pronto.